Juan Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya estamos en lo serio. Ya pasamos el sandungueo. Espérate, ¿tú te conoces la canción? La he escuchado. Ay, No puedo Dios decir. mío, qué barbaridad. Tampoco No, Un baño de pueblo necesita. Sí, necesitan su baño de pueblo, No, Alexis. hombre, yo me lo estoy dando creo que acá con es esto. generacional. Es generacional. Sí. Oye, esto tiene años ya. Años. Sí. Yo lo escuchaba desde que era un Esa niño. es la generación Ah, bueno. de ellos. Oye, Esa generación. Juan Diego, dime, explícanos un poquito brevemente para poder abarcar todos los temas. ¿Cuál es la impresión que te dio el evento de ayer? Bueno, efectivamente era un foro, no era un debate. Los candidatos, un fenómeno que creo que todos siempre hablan de eso es que el lingo común del panameño, el sector marítimo, no está realmente engranado, ¿no? Casi siempre hemos hablado de eso y creo que eso lo ves, permea incluso a los que buscan hacer candidatos. El conglomerado marítimo logístico es algo complejo. Un candidato tampoco va a poder saber todo sobre eso, pero debe tener una lectura por lo menos general de qué es lo que está pasando o qué es lo que eso genera. Así que es evidente que las propuestas se basan más, en su gran mayoría, en lo que digan sus asesores, ¿no? Basado en cuál es la lectura de sus asesores. Y eso también es algo variable porque este sector es multidisciplinario y de repente algunos vienen de un área, algunos serán canaleros, otros serán más expertos en temas portuarios, logísticos, otros armadores. Hay un sinnúmero de cosas y eso fue lo que se vio. ¿Los candidatos quiénes? Fueron todos, asistieron? excepto algunos enviaron a sus vicepresidentes. Caso de Rómulo creo que fue uno. El caso de Rómulo, caso de Zulay y caso de el vicepresidente Carrizo. Los demás asistieron el titular. Entonces, bueno, se vio todo eso. Mi lectura, de entre las cosas que se decían, yo me acuerdo, lo pongo un poquito anecdótico, yo fui director de la Cámara Marítima en el 2014, me parece que fue, y una de las cosas que se hablaba en ese momento mucho era la necesidad de puertos para la industria marítima auxiliar. Puerto IMA le decían, ¿no? Llevábamos creo que una década hablando de eso y el sector pidiendo eso. Cuando me tocó a mí ese cargo, recuerdo que el que fue presidente en ese tiempo yo le comenté, hay que escoger batallas, no vas a poder hacer todo lo que quieres hacer en ese caso en un año, que es lo que dura ese periodo. Y dije, esto es algo presiente, algo que está pidiendo la industria y creo que es algo que se puede lograr si alguien se enfoca en esto. Así que yo básicamente pedí permiso y dije, yo no voy a enfocarme en más nada que solo en esto. Creo que ese es parte del tema. O sea, se dicen muchas cosas, pero el que sabe, y era un público entendido, escucha y dice, ¿van a poder realmente hacer todo eso? ¿Qué es realmente la prioridad? Ahí está el detalle. Es lo que no termino de ver si todos tienen exactamente El claro. sector marítimo entregó un documento que fue una investigación que se hizo Sí, de un estudio de mercado. Aquí hay algunas cifras. El aporte del conglomerado al Producto Interno Bruto, estamos hablando del aporte marítimo, es el 31%, equivalente a 21.210 millones de dólares. La generación de empleos es 109.406 empleos directos Sí. y 30% del empleo total de la economía del país. Eso no es cualquier Eso se traduce cosa. a 350.000 empleos entre directos e indirectos. Estamos hablando de la influencia en el comercio exterior del 67% de las exportaciones totales del país y la recaudación de impuestos está en un 34% de la recaudación de impuestos indirectos en Panamá. Así Esto es. lo dice el propio estudio que le entregó la Cámara Marítima ayer a los candidatos. Y como miembro del sector, ¿te impactó, te llamó la atención? ¿Qué esperabas? ¿Qué te decepcionó? Es interesante saber ese feeling porque eso es lo que pudo haber sentido una gran mayoría de miembros del sector. Antes de que responda, vamos en este momento a despedir, ya se nos hizo el tiempo. Gracias a quienes nos sintonizaron a través de Guapa y también a través de Radio Península, pero continuamos acá en Shock de Opiniones en Ciudad de Panamá. Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que ese estudio está basado en cifras que si las actualizamos, probablemente muchos economistas incluso opinan que probablemente estemos más altos que el 31% del PIB, probablemente pegando los 34, 35. Eso es algo que realmente hay que hacer todo el tiempo, ¿no? Actualizar las cifras. Hombre, a mí realmente
más que decepcionarme, es que me preocupa un poco de que lo ves mucho que queremos descubrir el agua tibia aquí. Y realmente nosotros en Panamá somos, y lo he dicho aquí en este programa, lo he dicho en otras ocasiones, somos buenos en esto. Realmente los panameños somos buenos en logística. Entonces, a veces siento que debemos reforzar lo que ya tenemos, más que necesariamente cambiar 360 algunas cosas, que lo que van a hacer es simplemente quitarte tiempo, quitar esfuerzo valioso que se puede proyectar en cosas más Es importantes. importante que el público sepa que cuando hablamos del sector marítimo y la logística en general, estamos hablando de qué exactamente. Estamos Para hablando que entienda del conglomerado, ¿no? Que es básicamente el canal, los puertos, el hub de transbordo, que realmente el negocio de carga de Panamá es transbordo. Panamá nosotros no somos un país exportador, mucho menos importador, solo no tenemos gente para eso. Entonces, nuestra carga doméstica no es realmente el negocio, no deja de ser importante, pero nuestro enfoque debe ser en el transbordo. Ese es realmente nuestro, por decir así, core business, ¿no? Y la industria marítima auxiliar. Tenemos más de 800 empresas trabajando en la industria marítima auxiliar. Ese es ¿Qué realmente sería eso? Industria marítima auxiliar es todo lo que atiende a la carga a los pasajeros allá afuera. Por ejemplo, cada barco que ancla para transitar el canal necesita un sinnúmero de servicios. Ya. Ok, Agua, ¿como por ejemplo? combustible, reparaciones, mantenimiento, vituallas, Ok. surveys, incluso servicios documentales, legales, etcétera, etcétera. Todo eso conforma la industria marítima auxiliar. todo lo que Ok. está alrededor del servicio que se Exacto. le da a un barco. El consumo intermedio de todas estas cifras que ves en ese estudio realmente lo genera la industria marítima auxiliar. Entonces ese es mi punto. Tenemos una industria marítima auxiliar pujante, muy fuerte, pero requiere atención. Todo requiere atención. Claro. Entonces, yo pienso que el enfoque debe estar ahí, en lo que ya sabemos hacer bien, en lo que ya tenemos, cómo lo mejoramos. La conectividad, por supuesto. Ayer se habló mucho de eso. Creo que casi todos tenían en sus propuestas el tema de la mejora de la conectividad. Eso es muy importante. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que igual, cosas que ya tenemos y que somos buenos. Nosotros tenemos un canal seco. Aquí hablan de que no, que van a construir un canal seco, entonces nosotros también tenemos que construir un canal seco. Nosotros tenemos Ya un lo canal seco tenemos. de hace más de 100 años. El tema es que... Pero es lo que tú dices, el desconocimiento de esta área Exacto. que no se conoce realmente. Exactamente. Entonces, ¿qué tú realmente necesitas? ¿Necesitas corredores de carga? ¿O necesitas conectar mejor los corredores que ya se utilizan para carga? Por ejemplo, en Colón, necesitas traspasar la Randolph para salir de ese tranque que se forma ahí, lo mismo que se forma acá. Ustedes todos sufren eso. Cuando están de repente en la calle y ves un tranque bastante fuerte y tienes bastantes camiones de carga enfilados. Esas cosas retrasan y en el mar el tiempo es plata. Claro. Entonces, esas son las cosas que yo creo que más que nada debemos ver. Pero ¿qué propuestas concretas surgieron ayer en ese foro? Ajá. Bueno, ¿De qué se habló? En ¿Cuál fue conclusión, fueron... el compromiso que adquirieron Ajá. estos candidatos? O si fueron buenas o malas Exacto. realmente las propuestas. Yo no pienso que fueron malas Vacías. en general, sino que algunas fueron, repito, Muy quizás generales. no tan realísticas, muy generales y no tan realísticas. Sí habían algunas cosas concretas. Se habló del tema del registro también, que es algo importante. El registro, Ahí mencionarle al grupo, a todos, cuál es la situación con nuestro registro, que siempre había sido nosotros uno de El los número uno. líderes. la situación con nuestro registro es lo mismo que ocurre con la carga de transbordo y otras cosas, competencia. Panamá compite con otros países y estamos perdiendo tonelaje y estamos perdiendo cantidad. De hecho, en arqueo creo que ya no somos el número uno. No estoy 100% seguro de esto, pero eso es algo que se puede buscar en Google fácilmente. Lo que ocurre es que el registro, creo que la última vez que estuve aquí hicimos la pregunta, Sí. si yo les pregunto a ustedes qué constituye una nación marítima, ustedes dirían, ¿Panamá es una nación marítima? Todo el mundo dice que sí. ¿Por qué? Todo el mundo te dice porque tenemos un canal interoceánico. No es por eso, es por mucho más que eso. Es porque Panamá domina gran parte del tonelaje mundial que está navegando allá afuera. O sea, nuestro alcance en Panamá, a pesar de que es un país chiquitito, un istmo que está de este lado de América, nuestro alcance es global. Hay un montón de barcos navegando el planeta, Correcto. portando Que nuestra pasan por bandera. la ruta. Ujú. Exactamente. Entonces, ese es el primero. O sea, si lo quieres ver por un tema de marca, país y marketing, bueno, el registro es importantísimo. Y el segundo es porque el aporte al fisco del registro es bien grande. Es poco más del 60% del aporte de la autoridad marítima, del presupuesto de la autoridad marítima.
Entonces, ahí te das cuenta que sí es algo que hay que cuidar. Han habido propuestas que dicen, bueno, pero no necesariamente tenemos que ser el número uno, o no necesariamente tenemos que enfocarnos tantos en eso, porque bueno, hay accidentes, eso también es un tema. O sea, un barco accidentado portando la bandera panameña siempre es publicidad mala. Eso puede ser, pero no es así. Sí tenemos que cuidar eso y tenemos que mejorarlo. Nadie dijo concretamente cómo lo va a hacer, porque son preguntas incómodas. Si tú le preguntas a la gente del sector, yo personalmente pienso que el registro necesita, eso sí necesita un revamp. Necesitamos de repente un modelo que sea público-privado. Desde el punto de vista de los procesos hablas. Desde el punto ¿Por de qué le vista de la interesa a un administración, barco? de la ¿Por qué le- administración. De la administración. ¿Por Sí. qué le interesa a un barco en Grecia o en cualquier otro país del mundo tener una bandera panameña? O vis a vis otra bandera. Número uno, porque sea una... Primero, tenemos que hablar de qué es un registro abierto versus un registro cerrado. A nosotros nos dicen, o sea, un término peyorativo que nos puso la ITF, que era que somos bandera de conveniencia. Y la gente decía, ¿pero cómo nos van a decir una bandera de conveniencia? Yo digo, bueno, eso para mí no es tan malo. ¿Qué tiene de malo ser conveniente? Nada, tú haces algo porque te conviene, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene de malo? La diferencia entre el registro abierto y el registro cerrado es que si tú tienes un registro cerrado, probablemente el barco tiene que estar construido en el país de origen. El armador tiene que ser del país de origen. La tripulación tiene que ser del país de origen. Cuando tú te pones a sumar todo eso y estás hablando de un país de primer mundo, saca cuenta. Va a salir carísimo. La diferencia en un registro abierto es que el armador puede ser de un país, la bandera que porta el barco, el registro puede ser de un país, el barco puede haber estado construido en otro país. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es lo que hacemos nosotros y es lo que hacen las banderas abiertas y realmente hoy día en un mundo globalizado esa es la forma. Por eso la mayoría del tonelaje se vira hacia banderas Registro abiertas. Ujú. Esa es la diferencia. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes un registro abierto que no tiene controles sobre la operatividad de la nave y empiezas a tener demasiados accidentes, países o puertos te empiezan a cerrar las puertas porque te consideran un riesgo. Si tú tienes una bandera panameña, generalmente en todos los puertos vas a poder entrar. O sea, es una bandera que funciona bien y tiene buenas, o por decir así, buenas cifras o mejores cifras en accidentes, pero todo eso es variable. Han habido épocas malas. Nos han metido en listas porque hemos tenido demasiados accidentes, cosas como esa. Hemos tenido en algunas ocasiones algunas restricciones por algunos puertos, como Estados Unidos ocurrió, por ejemplo. Entonces, un armador va a buscar una bandera que le permita todo esto a un mejor costo. Al final es eso, todo se va en números. Pero sin, es como una balanza, ¿no? Es como un El foda entre... armador es un dueño de barco. Exactamente, un dueño de barco. Es como una balanza entre la operatividad y el riesgo versus la parte, lo que te haga sentido financieramente. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Si tú eres un dueño de barco y tú tienes un problema en cualquier lado del mundo, ¿tú qué quieres? Servicio al cliente. O sea, tú quieres llamar desde Turquía a Panamá o al consulado más cercano a las 3 de la mañana un domingo y que te atiendan, porque tienes una emergencia, tienes un tema documental que tienes que arreglar rápido porque necesitas salir de ese puerto. Y eso no está pasando. No necesariamente, eso son las quejas que a veces se ven en la industria y son por eso cosas que hay estamos que arreglar. perdiendo competitividad frente a Liberia, por ejemplo. Exacto, perdemos eso y perdemos también porque el tema de Liberia funciona 100% con una empresa privada. Es manejado por una empresa privada. Una empresa privada tiene mayor capacidad de maniobra. Es del gobierno de Liberia, pero lo maneja una empresa privada. Exactamente. Y ni siquiera se maneja desde Liberia, se maneja desde otra jurisdicción. Entonces, al final, ¿cómo tú compites contra eso? Si un gerente de Liberia quiere, por ejemplo, dar una cena a un grupo de armadores o a un armador que lo está convenciendo, está negociando para que el tipo se traiga la flota para Liberia, él hace eso y no tiene que estar pidiendo mucho permiso de nada. O sea, tiene esa capacidad de maniobra que tiene la empresa privada. Y es la rapidez, ¿no? Esa rapidez en el Y gobierno. eficiencia, El obviamente. gobierno, obviamente, todos saben que el gobierno todo es más lento. Entonces, ese es parte del problema. Esas son las cosas con las que estamos compitiendo. Voy a pasar a hablar un poquito, decir rápidamente cuáles son los principales desafíos para la competitividad desde el punto de vista de la Cámara Marítima, pero quisiera preguntarte y me contestaras brevemente. Además de que nos gusta la playa y que sabemos que el Canal de Panamá está ahí, Sí. ¿hay cultura marítima en este país? Nosotros como ciudadanos panameños, todos, tenemos conciencia de todo lo que acontece detrás del mar, de los servicios marítimos alrededor del Canal de Panamá y de los puertos. No. No. Es un lacónico no. Y eso te pone a pensar. Por No, supuesto. a lo que vamos es. Es que es te verdad. pone es verdad.
si solamente pensamos en la playa como mar o el canal de Panamá, que es un ente que gana dinero y pone ese dinero en el erario público, y se nos olvidó que hay todo un sector alrededor de esto, por ahí posiblemente empiezan, digamos, la discusión, el debate nacional de la importancia que tiene, y yo creo que se cuidarían más los candidatos políticos de ser más eficientes en su conocimiento de la realidad marítima. Acuérdate que todo esto tiene que ver con las audiencias y con el electoral. Si tú tratas de ir al tema de la caja del Seguro Social, todo el mundo trata de ir lo más lejos posible de una decisión paramétrica, el tema que nos decía ayer un economista, hay que tomar decisiones sobre la edad, sobre todo. Pero acá el sector marítimo es algo que está ahí, sabemos que está el canal de Panamá, eso de la bandera, esa bandera se la ponen a un barquito en otro país. Nosotros no dimensionamos esos números que te acabo de decir, Juan Diego. No. Cuando quieren hablar del sector marítimo y quieren como poder impactar a la población general, se habla solo del canal, porque es lo que todo el mundo conoce. Pero somos mucho más que eso. El canal es una ruta interoceánica, lo repito. O sea, sí, creo que es un punto medular. Creo que nuestra industria marítima auxiliar es complementaria. Existe gracias a que tenemos... Mira, al final el mayor activo de Panamá, ¿cuál es? Es la posición geográfica. Todo existe por eso. Claro. Todo. Entonces, eso es un trabajo que creo que somos nosotros, la empresa privada, porque el gobierno no lo va a hacer. Al final, creo que fue aquí, no sé, en algún lugar escuché a alguien que dijo eso, como que es que la gente siempre habla del gobierno como el gobierno allá, el gobierno somos todos, el gobierno es el país entero. Entonces, al final creo que nos toca seguir haciendo docencia porque es importante. Es importante que la gente sepa lo que tiene realmente y en lo que somos buenos. Ayer escuché también, hablan mucho de que, bueno, que es que el sector marítimo como si fuese algo muy ajeno y que no permea en la población. ¿Pero qué significa eso? 350.000 empleos. Son 350.000 personas que están comprando en supermercados, en tiendas, gastando dinero en Panamá, circulando. ¿Cómo no permea eso en la población? El problema no es eso, el problema es que 350.000 empleos se pueden multiplicar aún más si tuviésemos mayor competitividad, si tuviésemos mayores barcos llegando acá, si tuviésemos mayores, quizás más puertos, más servicios de lo que ya tenemos. Exactamente, ese es mi punto. O sea, nosotros todavía tenemos espacio para crecer en esto. Entonces, quizás para mí esa es la ruta. Eso Mira, es lo que hay los que hacer. principales desafíos para la competitividad del sector marítimo, de acuerdo con el estudio hecho por la Cámara Marítima y que le presentaron ayer y le dieron en sus manos a todos los candidatos, a todas las campañas, fue, no voy a leer los parrafitos que están abajo, pero rápidamente: modernización y eficiencia, coordinación y política, sostenibilidad y cambio climático, desarrollo de talento. Eso es un tema importante porque hay mucho talento que no se puede contratar en Panamá porque no existe, no está, y hay que buscarlo afuera. Sí. Aspectos regulatorios, se debe actualizar y simplificar el marco legal y regulatorio para facilitar las operaciones marítimas y logísticas. Dos ejemplos que quiero dar, pasar al tema del puerto, que quisiera terminar de hablar contigo de ese tema. Por un lado tenemos una ley de transporte terrestre que no está regulada, de hace más de 10 años se cumplió y entendemos que no está regulada. Del 2017. Del 2017. Ajá. Pero por el otro, acabamos hace un par de años de aprobar una ley de logística o también de transporte del sector marítimo, y hoy por hoy no está regulada y no creo que este gobierno ya regule nada. Dos leyes que existen, pero que no pueden ser absolutamente, digamos, ejecutadas porque no existe marco de regulación, no existe la normativa. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Volvemos a lo mismo, prioridades. Aquí las leyes nos sobran. Tenemos un marco regulatorio aquí en el sector marítimo logístico, tenemos varias. Tenemos la Ley General de Puertos del 2008, la Ley de Marina Mercante, que también es del 2008, que hace poco se revisó nuevamente y sé que hay una propuesta. Pero mira, te voy a poner un gran ejemplo. ¿Qué pasó ahora con la crisis de las protestas? ¿Qué fue lo que ayudó a poder mantener de cierta forma la cadena de suministro, el cabotaje? Eso es lo importante que es. Entonces... Sí, hay que recordar, yo creo que hay que hacer aquí un poquito retórico de cuando no podían pasar los camiones y el transporte terrestre, aquí hubo una operación marítima, y yo tengo que decir algo que no sé si se ha dicho en un medio, encubierta, porque tenía que ser hecha
con el sigilo de la noche y la madrugada, porque Exacto. si se enteraban los sectores que hoy golpean a los periodistas, entre otros, iban a ir a cancelar de la peor manera Sí. esa logística. Iban a boicotear Boicotearla, iban a las- hacer lo que las sea. cargas, exacto. Y eso al final salvó mucho, porque me acuerdo que uno de los eventos que se publicó es el transporte, así como si fuera droga, de gas licuado Sí. de casa para Lo recuerdo, el área de sí. Chiriquí. Casi, llegamos a un momento que era como Narnia, esto era una vaina. Sí, lo que pasa es que Cuéntanos un poco de ese tema, las esa discusiones operación. ¿quieres que te hable de la parte de los viajes o de la De misma ley? De la O las dos logística. cosas. Sí, ahora que estamos en este tema me acabo de acordar, porque se publicó y se vio Sí. casi como fue una operación encubierta. Bueno, los puertos locales del país, los puertos menores, chicos, porque son realmente los que tienen esa capacidad. Repito, el transbordo. Los puertos grandes van a cuidar su core business, que es el transbordo. Los puertos más chicos que sirven a la industria marítima auxiliar son los que entonces entran aquí a ser más importantes. O sea que por suerte teníamos eso, pero teníamos una paradoja. La gran paradoja es que la mayoría de los barcos de cabotaje grandes en Panamá están en el Pacífico. Y los más chicos están en el Caribe, pero en el Caribe es donde tienes la capacidad instalada para recibir carga de Colón a Boca del Toro. Porque tiene el puerto de Almirante. En Chiriquí no hay puerto. Ujú. O sea, no hay un puerto de esa envergadura para poder atender barcos más grandes. Y fue muy complejo, porque básicamente el único área que tiene la profundidad, nos vamos a un tema de profundidad, es en PTP, que no es un puerto diseñado para carga, es un puerto de trabajo para remolcadores y tal. Entonces, digo, esos fueron los retos, pero eso nos ayuda a medir qué es lo que hace falta realmente. Los Hay- sectores de productivos de Chiriquí y de Bocas llamaron a aquellas personas que tenían barcos como su grupo, como su organización, porque no tenían gas y la gente no podía ni cocinar. ¿Qué fue Exacto. lo que pasó en ese momento crítico del país? Y eso fue hace unos meses atrás. Eso es Eso. lo que quiero saber en función de esa, digamos, esa operación encubierta que se hizo. Bueno, varios cargadores, productores y también, obviamente, el viaje de regreso tiene que ir con carga. Entonces, varios productores se pusieron de acuerdo y empezaron a llamar a los armadores para ver cómo podían sacar su carga y recibir como bien dices, o sea, gas, combustible, lo que necesitan allá para subsistencia. Ustedes Claro. vieron las filas que habían Sí. en las gasolineras, ¿no? Ujú. Entonces, se pusieron de acuerdo, pero todo esto fue empírico. No hubo, y este es parte del tema, parte del problema. Ahí entraron, por ejemplo, los forwarders o las personas que se dedican a consolidar carga para tratar de ayudar a organizar un poco a todo el mundo, porque esto era, tú sabes, todo el mundo quiere, Eso no se había hecho. pero eso no vamos se a había hacer, hecho. Entonces, lo importante es poder movernos en la dirección correcta aprendiendo de lo que ocurrió. ¿Y Por ustedes eso, cobraron algo en esa ocasión, en ese momento, en octubre, noviembre? no, algunos de los viajes, los primeros fueron humanitarios. Ujú. Sí. Del otro lado sí hubo carga normal en flete, porque como te digo, allá sí había una capacidad instalada, tiene el puerto de Almirante. Ujú. Entonces ahí ya es diferente, ahí se podía cargar con mayor facilidad. Sí, la gente no dimensiona, tal vez porque leí las noticias en ese momento y acá publicamos en Shock ese tema, de que en la noche, en la madrugada, ahí llevaban cargas de gas y era un barco repleto, por ahí hay una foto, Sí. repleto de gas licuado, y en ese momento el transporte marítimo reemplazó El por transporte fuerza mayor el terrestre. transporte terrestre, Así es. porque la gente no podía literalmente cocinar, literalmente, o sea, yo no puedo creer que porque estamos en contra de lo que sea en este país, nosotros nos vamos a tener una crisis de desabastecimiento autoprovocada. Y eso es Una lo que le crisis llaman energética autoprovocada. autoprovocada, y energética y alimentaria también, porque eso sucedió en ese momento, ¿no? Oye, queremos hacerte una última pregunta. La producción nos pide ya ir aterrizando. La Comisión de Comercio de la Asamblea designó una subcomisión que analizará la propuesta presentada por el diputado de Cambio Democrático Arnulfo Díaz de derogar el contrato de Panamá Port Company. Tú eres miembro de la Junta Directiva, además de la MP, la Autoridad Marítima de Panamá. Nos gustaría saber tu opinión. Bueno, yo he sido muy vocal sobre esto. Todos los contratos, todos los negocios que el país tiene y genera pueden modificarse en el tiempo, como en efecto se ha hecho, por todas las razones. Inflación,
Nosotros nos movemos en un mercado, el sector marítimo es un mercado 100% geopolítico y lo estamos viviendo ahorita mismo. Hay un frente cerrado por sequía y otro por ataques en el Mar Rojo y eso está cambiando el flujo de carga de todo el mundo. O sea que eso tiene sentido y yo, repito, he sido vocal en esto, así que no tengo problema en decirlo. Si el contrato se quiere modificar, como ya se ha hecho en el pasado, el canal para hacerlo es la Asamblea, porque es un contrato de ley, lo dice la ley, el mismo contrato. Ahora, modificar un contrato buscando mejores condiciones para el país es muy diferente a derogar un contrato. Sí, no puedes derogar el contrato y que quede en el limbo, como está pasando con la Claro. compañía minera. Porque Tenemos que ser muy hay cuidadosos. corresponsabilidades, ¿no? Y esto lo digo, y respetuosamente lo digo a los candidatos también, porque son cosas que se hablan acá. Al que le toque, el que gane la presidencia en mayo, le va a tocar un país que necesita empleo y trabajo de todas las vías que pueda conseguir. Y dinero, ¿no? Y dinero. Entonces, yo no sé qué, realmente no sé qué se está buscando con eso, qué mensaje queremos mandar. Vamos a tener otro tema quizás como lo que ocurrió ahora, ¿basado en qué? ¿Basado en qué cifras? O sea, ¿cuál es el propósito? Eso lo desconozco, no sé si ustedes saben, pero yo... ¿Qué área de mejoramiento tendría el actual contrato de Panamá con relación a su relación comercial con Panamá? Bueno, yo creo, de las cosas que siempre se habla es el tema de los dividendos. Pero a mi entender no existe incluso aún una política de dividendos de la compañía. Ahora, eso es algo que el Estado como accionista debe también presionar. No necesitaría realmente una reforma del contrato, ¿o sí? Lo que pasa es que cualquier acuerdo que se haga, que no sea visto en el contrato, yo no sé qué tan vinculante pueda ser. Un contrato ley o una adenda, como se ha hecho en el pasado, a un contrato ley creo que es mucho más vinculante, o sea, es más reforzado. O sea que eso tendría sentido. Por otro lado, pues obviamente las tributaciones o dádivas que se dan al país son cosas que se pueden revisar. Hace poco, y esto no es solamente con el caso de Panama Ports, es en el caso de todos los puertos, se ha hablado de volver a revisar las tarifas portuarias por contenedores. Pero repito, estos son contratos, los contratos son de dos partes, son cosas que se negocian y se pueden hacer. Pero comenzar una negociación con te voy a derogar o te voy a quitar el contrato quizás no es la forma. Pareciera que como que empieza con una amenaza, ¿no? Exacto. Con un gong. Y repito, hay que tener cuidado, o sea, el negocio, uno de los grandes negocios del conglomerado marítimo logístico es el transbordo. A eso nos dedicamos. Y eso es algo que tenemos que cuidar. En la pandemia el transbordo aumentó bastante por las condiciones que había en el momento. O sea, no había carga, entonces se necesitaba almacenaje. Y eso aumentó mucho las cifras en los puertos aquí. Pero no podemos jugar a eso siempre. Menos ahorita mismo que hay una gran disrupción en la cadena logística del mundo. Para cerrar, ¿qué consejo, si pudieses darle un consejo a todos los candidatos presidenciales con relación a nuestro sector marítimo nacional, cuál sería? Sería, uno, escoger batallas logrables, cosas que realmente se puedan hacer en un periodo de 5 años. Me voy a ir por 3 consejos. 2, importantísimo, hemos dejado de planificar, hemos dejado de hacer estrategia. Eso no es solamente diálogo. Nosotros requerimos hacer y tomar decisiones ahorita que nos vayan a impactar por los próximos 30 años. Necesitamos retomar eso. La última vez que eso se hizo fue en los 90, cuando se hizo la planificación portuaria. Hay que volver a hacer eso. Planificación portuaria 2.0, le llamo yo. Que eso va a requerir todo lo que es la conectividad. Y tercero, pues, hablar de propuestas realísticas. Tratar de llegar a la gente y educar un poco más en lo que es este sector. Sí, lo que hablábamos en la cultura marítima. Que para medio común sepa que seamos como Filipinas. Le preguntas a un filipino de qué vive Filipinas y te va a señalar la costa y va a decir de eso que está ahí afuera. Están claritos en eso. Exportan recursos humanos para el mar. Muy bien, te agradezco mucho, Juan Diego. Esperamos darle seguimiento a lo que va a ser, que lo que van a hacer los candidatos o van a decir en el próximo debate acerca del sector marítimo. Claro. Creo que es un tema que se va a tocar en el próximo
debate, y quien quiera que tenga el poder, pues que esté consciente de qué país Del reto vivimos, que asume, marítimo. ¿no? Así es. Totalmente.